Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es de sur a norte con Carmona. Vamos a ver imágenes de nuestra geografía en el sur, en el norte y en la mitad peninsular. Así que por eso lo he titulado de esta manera. Bueno, no soy yo demasiado entendido de lo que son las prácticas de la gente que monta a caballo y que suele tener, sabéis que aquí una de las características que tenían los voy a decirlo en las ciudades, los que eran poco poderosos, los que eran pijos y ricachones. Hacía tiempo que no me metía con los ricachones, pues era tener un caballo, ir a montar, tener un picadero, ir a la hípica y luego pues salir a hacer paseitos por la cercana sierra y pues estar entretenido pasando la mañana con los niños a la hípica, saltar, todas estas cosas. Pero claro, en el sur esto pues es como un poco más vasto, ¿no? Porque si tienes un pueblo donde has tenido mulos para labrar la tierra o para labrar los olivos cuando no se podía entrar con un tractor porque los olivos estaban muy próximos, pues bueno, eres caballista o tienes caballos, pues porque te vienen de una tradición. Y claro, estas tradiciones diferentes de una parte a otra, pues cambian mucho la tipología de pijo caballista por una parte o de pijo jinete y la de caballista de pueblo. Por definirlo en dos, que igual no sé qué es peor, sí, pero bueno, no vayáis a pensar que hago una broma fácil para destruir el interés que la gente tiene en la cría y en el desarrollo de sus caballos. Yo siempre había visto en las películas de vaqueros que el vaquero cuando llegaba al salón, a lo que sería nuestro bar, a tomar su whisky, pues lo que hacía era ataba el caballo en la puerta, se bajaba del caballo primero, luego la ataba y luego entraba en el salón con esa arrogancia y con ese desparpajo y esas piernas abiertas de haber montado mucho a caballo. Y se sentaba o pedía un whisky en la barra ante la mirada de todos que ya estaban pensando, a este me mata o a este le mato, en lo que era el léxico de las batallas, en las batallas de enfrentamientos que se traían en las películas de los westerns americanos, que eran los que veíamos de niños. Y eso, pues yo decía, cuando me empecé a introducir en lo que era la tipología popular de las castas andaluzas, de estos caballistas que solían andar por allí, por muchos pueblos de Andalucía, no solo estoy hablando de Granada, de Huelva, que conozco más, sino que también por visitas que he hecho los he visto en otros sitios, sobre todo en fiestas, pero muchos fines de semana, pues la gente sale a tomarse su fino con el caballo. Y en lugar de atar el caballo a una argolla que tiene en su pie, pues lo toman montado encima de lo que es su caballo y lo pide. Los bares han hecho como una especie de tablero donde en la parte de abajo hay un tronco donde se pone el caballo enganchado y en la parte de arriba tiene una tabla plana donde se pone el finito, las aceitunas y o la tapa de chorizo o de salchichón o de lo que te pongan en el bar ese día. Y decía yo, hay que ver que estos, claro, hay sitios donde se pide el fino, porque claro, la cata de vino, la típica copa esa bombillada que tiene el vino, pues le da a uno pues como mucha elegancia, decir, uy, hay que ver
qué copa, qué sabor, qué estética más perfecta tienen. Pero claro, son muchos pueblos que no tienen vino fino, sino que lo que tienes es un Chateau Peleón o un vino, pues bueno, hoy en día los vinos ya se hacen bien gracias a los enólogos, se cuida mucho, entonces cualquier vino es bueno en cualquier sitio peninsular que se tome. Pero no correspondía a lo que era el fino, porque el fino, el Jerez, para nosotros era una cosa muy exótica y muy andaluza, pero incluso un producto bastante caro. El crosario inglés Francis Drake entró en la bahía de Cádiz con la sombra portadora de la destrucción, con mayúsculas. Capturó, incendió, hundió más de 30 navíos de nuestra armada. La mayoría eran mercantes que no estaban artillados, destinados al aprovisionamiento de la armada española. En el puerto destruyó más de 1.000 toneladas de barriles destinados al transporte de agua, hecho que causó un grave problema de abastecimiento y contribuyó al posterior desastre de la bautizada consorna por los ingleses como Armada Invencible, y de la destrucción se salvaron 2.900 cubas grandes de vino de Jerez que los ingleses cargaron en las bodegas de sus barcos, y aquellas botas se vendieron en todas las tabernas inglesas como auténtico Cádiz. No se llamaba Jerez, se llamaba vino, un Cádiz, ponme un Cádiz. Ahí los ingleses iban de chulos a pedir su también les gustaba también les gustaba beber y se pedían su Cádiz en las tascas inglesas de allí. Este infausto saqueo que tuvo lugar el 29 de abril de 1587, por paradójico que resultó, contribuyó decisivamente al prestigio mundial del vino de Jerez, porque ese vino de Jerez, a través de lo que eran las tabernas inglesas que movían mucha armada y mucha marinería, la gente no quería beber el vino inglés malo ni la cerveza, quería beber un vino de Jerez, de Cádiz, porque entonces lo de Jerez no lo tenían tan asimilado, que era donde se hacía el vino de Cádiz, pues querían beber ese vino. Entonces ya cuando capturaban esas escenas de piratas, aparte del oro de las mujeres iban en el barco, lo primero que buscaban era dónde estaban las cubas de vino de Jerez para trasvasarlas, de vino de Jerez, para trasvasarlas a sus barcos. 2 siglos después de este saqueo, de las 2.900 botas de las cuales os he hablado, hubo una nueva batalla marítima contra los ingleses, que también tenemos de infausto recuerdo, que fue la batalla de Trafalgar en 1805, y volvería a marcar el destino de nuestro país y del Jerez. Por la victoria aplastante de la Armada inglesa, convirtió allá a Inglaterra en el amo y señor de los mares y en una potencia dominadora del mundo político y en lo comercial, y imponía sus gustos y sus modas. Y la severa crisis económica que padeció nuestro país, pues hizo que en aquellas fechas el vino se empezara a vender y se comenzara a comercializar, sobre todo hacia los buques ingleses, que eran los que pagaban bien y eran los que sabían de la excelencia de nuestro vino. Así que, mientras tanto, en nuestro país la gente desconocía lo que eran los vinos propios de esa zona. En el año 1846, un hispanólogo, Richard Ford, decía: los españoles en general conocen poco el Jerez, exceptuando los que viven en la inmediata vecindad de la comarca donde se produce, y puede asegurarse que se consume más en los cuarteles de Gibraltar que en Madrid, Toledo y Salamanca. El Jerez es un vino extranjero, hecho y consumido por extranjeros, y los españoles no suelen ser muy aficionados a un aroma fuerte y menos aún al alto precio, aun cuando algunos lo acepten por la gran boga que tiene en Inglaterra,
que quiere decir que la civilización lo ha adoptado. El vino de Jerez fue evolucionando. Hace unos 200 años se empezó ya a filtrar, a mimar todo lo que era la producción de hacer estos vinos. Son vinos fuertes, también son vinos oscuros, los tintos, de una alta graduación por el calor que se produce en la zona y que hace que la isolación que tenga la planta sea muy alta. Lo que hace es subir el grado, subir el azúcar, y eso sube el grado del alcohol. Y ya nos hemos ido aficionando a los nombres que antes eran profundos desconocidos: el fino, la manzanilla, el amontillado, el oloroso, el palo cortado. Pero claro, todo esto hizo que muchas denominaciones de este vino acabaran en bodegas inglesas, y empezamos a pelear por el nombre del producto, porque nosotros, los ingleses lo llamaban Jerez con X, nosotros lo llamábamos Jerez y le llamaban sobre todo Sherry, y también lo llamamos, los de aquí le llamaban Jerez por el pueblo de Jerez. En 1960 hubo hasta esa fecha un pleito que fue el más importante en lo que era el Consejo Regulador de Origen y el llamado British Sherry, que por el uso de la denominación Sherry. Los británicos argumentaban que Sherry era una denominación genérica y no una denominación de origen. Sin embargo, los jerezanos aportaron un mapa de Al-Idrisi como prueba que demuestra que el vocablo inglés sherry proviene del topónimo árabe de Jerez, sherris, y sin embargo era un nombre que ellos se habían apropiado pensando que era propio. Así que todo esto nos llevó a guerras y a enfrentamientos. Este vino, creo que hay ningún otro vino en el mundo que haya sido tan profusamente alabado por sabios y literatos de todas las nacionalidades. Víctor Hugo lo elogiaba ansiosamente, decía: «Viva el vino de Jerez! Jerez es una ciudad que debía estar en el paraíso». Alejandro Dumas lo eleva a la categoría de inspirador de un pueblo. Jerez, símbolo de la alegría y del espíritu español. El gran médico e investigador Alexander Fleming lo confería las propiedades milagrosas. Si la penicilina cura las enfermedades, el Jerez resucita a los muertos. Y William Shakespeare, que conoció y cató nuestro vino, colocaba el vino de Jerez en el Olimpo de las bebidas. Si 1000 hijos tuviera, el primer principio humano que les enseñaría sería adjurar de toda bebida insípida y dedicarse al vino de Jerez. Hay que ver, esto lo apreciaba Shakespeare, y yo me reía de los pijos de un pueblo de Granada que tomaban su Jerez, su fino, montados en un caballo a la puerta de la tasca. Y volvemos a Luis Salvador Carmona. Nos vamos a ir a Cádiz, a Puerto Real de Cádiz, para conocer una imagen de vestir, que es una Virgen de la Amargura, que es una de las imágenes que tiene la Cofradía de la Veracruz en la parroquia de San Benito Abad. La Virgen de la Amargura de Puerto Real está datada entre 1759 y 1761, año en que fue bendecida. Y esta antigua hermandad está documentada ya en el año 1551, por lo que se considera la más antigua de las existentes en las diócesis de Cádiz y Ceuta. Ya sabéis que Ceuta forma parte también de la diócesis de Cádiz. Y fue fundada con la llegada de los padres franciscanos descalzos a la villa de Puerto Real en el año 1639, siendo de gran devoción su imagen del crucificado, a la que se encomendaba la gente del campo en tiempos de sequía. Así que la devoción del Cristo crucificado, que no es de Carmona, se une mucho a la Virgen de la Amargura, que sí es una obra de Carmona. En Cádiz, también en el sur, tenemos en Cádiz capital
La visión de San Antonio de Padua, o para algunos en la iglesia de San Agustín. La imagen de la Virgen de la Amargura que acabamos de ver de la cofradía de la Vera Cruz de Puerto Real, del escultor Salvador Carmona, va muy unida a la autentificación de este grupo. La talla sería realizada en 1759, fecha en que se documenta una dolorosa de vestir de este escultor que podría corresponder con la pantalla, y que en 1761 fue el año en el que fue bendecida en la ciudad a donde llegó como destino. La imagen que llega en dicho año al convento de San Agustín de Cádiz pertenece al mismo que estuvo expuesta en esta iglesia hasta 1941, donde pasa a ser la titular de la Cofradía de la Humildad y Paciencia de Cádiz, que instituye a mediados de los 70, pasando del pasado siglo por una obra moderna de Sebastián Rojas. Tras varios años de abandono y afectada por las termitas, es entregada a la Cofradía de Puerto Real, volviendo a procesionar en la Semana Santa. En análisis de la documentación histórica, al descubrir, estoy hablando de la Dolorosa porque la Dolorosa salió de esta iglesia para ir al otro pueblo. Claro, estamos hablando de otro pueblo porque esta era la ciudad. Entonces, cuando se produce esta salida, es cuando se investiga y se analiza de que la obra de San Antonio es verdaderamente de Salvador Carmona, porque habían llegado las dos en el mismo encargo. La producción de Luis Salvador Carmona evoluciona, vamos a hacer un poco de recuerdo, porque si no a veces se nos va un poco el hilazón de todas estas cosas que estamos viendo, desde lo que eran los cánones barrocos, y al final rococós, y al final ya se hace neoclásico. Hecho explicable por su participación como director en la Escuela de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la cual, como sabemos, fue uno de sus fundadores. Es dentro de esta etapa en la que se englobaría la imagen de Nuestra Señora de la Amargura, relacionada estilísticamente con las últimas obras para las iglesias del Real Sitio de la Granja, especialmente la Virgen de la Soledad, cuyas manos son prácticamente idénticas a la de esta de procesionar, la Santa Rita y el relieve del Padre Eterno, todas para esta localidad, y de la Virgen de la Piedad y del Excelente Cristo recogiendo sus vestiduras de la Clerecía de Salamanca. Imágenes realizadas entre 1760 y 1761 y que comparten con la imagen puertorrealeña el corte ovalado del rostro, la boca cerrada, la nariz recta y redondeada o el cuello recto y la barbilla también redondeada, el dibujo de los labios y el corte de los ojos y párpados, entre otros detalles. Vamos a desplazarnos hasta Arenas de San Pedro, en Ávila, para ver en el Museo de San Pedro de Alcántara una hermosa talla que es la de Santa Bárbara. Santa Bárbara es una talla de escaso tamaño y se puede considerar como una pequeña obra maestra, muy rica y convencionalmente ataviada, como es costumbre en las santas antiguas que se creaban y se tallaban en el siglo XVIII, muestra unos abarrocados pliegues que el pintor de la policromía resalta. El delicioso rostro es el de una niña, apenas adolescente, de mejillas llenas, de óvalo redondeado, y muestra una boca ligeramente entreabierta, enseñando unos diminutos dientes de pasta. La nariz es larga y los ojos pequeños, intensamente abiertos y con mirada de arrobo o de éxtasis. Lleva el pelo recogido en un gracioso moño que deja el cuello totalmente despejado y una diadema lo sujeta sobre la frente. Su actitud, un tanto declamatoria, no resulta, sin embargo, nada forzada. Cogida en la mano y en el brazo derecho lleva la torre, que es el símbolo de su martirio,
mientras se extiende el otro bazo en ademán gesticulante. Y la rica policromía está resaltada por el estofado. Viste una especie de larga camisola terminada en gruesos borlones, ceñida de un cinturón azul. El vestido es todo blanco, moteado con delicados ramos de flores y manto rojo en la parte posterior verdosa, una gran banda delgada recogida sobre el centro, resalta el cuello desnudo, y es una imagen deliciosa que recuerda en sus rasgos y en la manera de entreabrir la boca algunas esculturas de la primera época de Carmona. A mí me recuerda mucho a Santa Librada, ese tipo de paños tan absolutamente espectaculares que tienen y la Santa Eulalia también, que tienen este tipo de vírgenes como por su vestido. Y el gesto y la policromía también nos llevan casi inconscientemente a recordar la talla de la Asunción Cacereña de Serranilla. En el Museo de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, en Ávila, también hay una talla de la Inmaculada que se le atribuye, y aunque hay ciertas dudas, pero a mí me parece que sí que es, y la investigación parece que es bastante seria. Es una bella Inmaculada de elegantes proporciones y virtuosa talla, resalta por una hermosa policromía, y creemos que está en los parámetros de Carmona, con un parecido caso al que se le plantea en la otra talla que hay, que es de la Divina Pastora, pero que esa no creo yo, por lo vasta que es o lo repintada que está, como propia de ella, la que hay aquí, que no la voy a relatar, pero sí que tiene, no tiene la belleza de la Inmaculada, por ejemplo, que vemos en Lesaca. Pero es una imagen que también se traduce en un rostro dulce, de facciones delicadas, y con ese giro que aparece, esa especie como de oscilante, de ese cimbreo que tienen muchas tallas de Salvador Carmona, sobre todo la Inmaculada de Lesaca. La policromada es muy cuidada, muestra un vestido blanco salpicado de deliciosos ramos rococós, muy cercanos a los que se aplican también, como hemos visto en la otra talla de la Santa Bárbara, a la Santa Librada del Museo de Valladolid, y que también es una obra propia de Carmona. La procedencia del taller y de Luis Salvador Carmona está cada vez más acertada, sobre todo a partir de la exposición conmemorativa que en el año 1986 se hizo en Madrid, donde se juntaron una serie de inmaculadas de talleres madrileños y se vio que era una imagen atribuible o identificable con las gubias de Luis Salvador Carmona. Seguimos subiendo para el norte y nos vamos a ver al Museo de Arte Sacro de Vitoria-Gasteiz, donde hay una excelente talla de Santo Tomás de Aquino sosteniendo una custodia con su hábito de dominico. Es una talla que tiene una gran originalidad, porque es una talla que tiene mucho movimiento. El hábito se recuerda muy bien, se identifica muy bien. Está sosteniendo, como él es el gran cantor de la Eucaristía, tiene un sello eucarístico puesto en lo que es la muceta del hábito, esa parte de esclavina que le rodea por la parte de arriba. Sostiene una custodia con una mano como defensa del signo eucarístico, y en la otra mantiene un libro que es el que se le identifica con sus escritos. También la gubia es prácticamente conocida e identificada con Luis Salvador Carmona. Otras obras de Luis Salvador Carmona son las que están en Loyola, que aquí he tenido un lío, aunque las conocía, las he visitado cantidad de veces, pero no identificaba cuál era cada una, porque, voy explicando poco a poco para que podáis entender las historias que hay.
Los retablos del Templo Ignaciano de Loyola, una obra magnífica, magnífica. Si tenéis la posibilidad de acercaros alguna vez, es absolutamente deslumbrante. A mí me une mucho cariño porque, claro, yo estaba a 14 kilómetros de este sitio en mi pueblo y bajaba con la bicicleta y me conocía Loyola de memoria, todos los recovecos. Pues veía unas imágenes, pero tampoco sabía que eran de Luis Salvador Carmona hasta que las he identificado y las he conocido. En la Basílica de Loyola se realizó un programa iconográfico de los santos más importantes del Instituto Ignaciano, esto quiere decir de los jesuitas. En el año 60 del siglo XVIII los jesuitas quisieron hacer en este templo de tan especial significado para la espiritualidad de la orden, por ser la casa natal de su santo patrono y fundador, un programa escultórico que completara el iniciado en el retablo mayor durante la década anterior. Este programa partía de la colocación de las imágenes de San Ignacio de Loyola en el altar principal, como están, y uno de cuyos lados se iba a colocar una serie de retablos que se construyeron y en ellos se iban a poner los diversos santos. La Virgen del Patrocinio y San Luis Gonzaga en un lado y en el otro lado San Francisco Javier y San Estanislao de Kostka. El San Francisco Javier que hay ahora no es de Luis Salvador Gonzaga. La Virgen del Patrocinio sí, y San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka también, pero ni San Luis Gonzaga ni San Estanislao de Kostka están en los retablos donde habían sido destinados que iban a estar. Creo que se me ha entendido. Hay 3 tallas de él, una está en el sitio donde no exactamente porque tampoco la Virgen era destinada ahí, pero vamos a seguir yendo. Ignacio de Ibero fue el encargado de realizar las trazas de estos 4 retablos laterales al retablo principal de San Ignacio de Loyola, igual que había hecho el retablo mayor y que tanto había satisfecho a las autoridades jesuíticas provinciales, hasta el punto de que éstas rechazaron las propuestas que enviaron desde Roma en favor del maestro Ibero, que era local, que era de la zona. Y de estos 4 retablos, 2 se hicieron por completo, el de la Virgen del Patrocinio y el de San Francisco Javier, tal como los vemos ahora, mientras que los otros 2 quedaron inconclusos, que eran el de San Luis Gonzaga y el de San Estanislao de Kostka. Esto era donde iban a ser destinados. Los nichos principales de estos retablos alojaron 3 obras escultóricas de Luis Salvador Carmona. Vuelvo a repetir. Virgen del Patrocinio, Luis Gonzaga y Estanislao de Kostka. Las 3 todavía siguen conservándose en Loyola, aunque no en su ubicación original. En el 4.º retablo, como os digo, se encuentra la talla de San Francisco Javier. La expulsión de los jesuitas en 1767 paró todo el proceso constructivo de los últimos retablos, que no serían completados hasta el siglo XIX, momento en que se transformó la masonería trazada por Ibero y se cambiaron las advocaciones originales por las que se representan actualmente. Actualmente lo que os vais a encontrar es un San Francisco de Borja, un San Francisco Javier, el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Patrocinio. Y luego se añadieron 2 retablos más, el dedicado a San Pedro Claver y a San Alfonso. Los retablos rococós que completan el conjunto original, pese a estar diseñados por Ignacio de Ibero, fueron transformados sustancialmente también en el siglo XIX, cuando fueron finalizadas y transformadas al seguimiento de lo que era el gusto imperante en esta época. Los 2 primeros retablos laterales, situados a ambos lados del retablo mayor, correspondían a la Virgen del Patrocinio y a San Francisco Javier. Gracias a la noticia recogida en el libro de visitas del colegio, sabemos que en 1765 los 2 retablos colaterales trazados por Ibero estaban finalizados. Como os digo, fueron luego modificados en el siglo XIX. Estos 2 retablos colaterales, los que acogieron a la Virgen del Patrocinio de Luis Salvador Carmona y al San Francisco Javier, actualmente el primero de ellos se encuentra una estatua que no tiene nada que ver con esto,
de San Francisco de Borja. Los documentos nos han aportado más información sobre la talla de San Francisco Javier. En cambio, no han aportado, por eso no la podemos atribuir a Luis Salvador Carmona. En cambio, la Virgen del Patrocinio sí que es de Luis Salvador Carmona, una obra muy conocida y documentada y realizada poco después de que el maestro finalizara el San Luis Gonzaga y el San Estanislao de Kostka. Virgen, estas son las 3 piezas claras que tenemos del maestro en Loyola. Estos retablos, como os digo, que eran los que iban a llevarlos en primer momento, hicieron que con las transformaciones sus santos se quitaran, se desplazaran. Pero los retratos de las tallas que no sabemos en qué momento fueron llevadas a otras dependencias, a otras estancias, sí que sabemos dónde están en la actualidad. En 1854, las tallas de San Luis Gonzaga y de San Estanislao de Kostka fueron reubicadas en la escalera monumental interior, que es donde las podemos ver en la actualidad. Ambas tallas muestran una excepcionalidad en su realización, con una gran serenidad en los rostros de los personajes y una iconografía gloriosa que proclama la canonización de los jóvenes jesuitas 30 años antes de que se realizaran las tablas. Entonces, cuando vayáis a Loyola para ver las obras de Luis Salvador Carmona, primero entráis en la basílica, buscáis la única imagen de la Virgen que hay, que es la Virgen del Patrocinio. Veis la basílica tiene para rato para estar contemplándola, y luego vais a lo que es lo que se denomina la Santa Casa. Santa Casa es el edificio muy bien restaurado y con muy buen gusto, la casa solar de la familia, que era una de las familias banderizas de las guerras entre de los banderizos guipuzcoanos, y se empieza la visita por abajo y se sale por el último piso a el edificio lateral, que es el gran convento de los jesuitas. Y de ahí vamos a bajar por una excepcional escalera monumental, que ahí es donde hay 4 tallas. 2 con santos que los veréis vestidos con la sotana negra jesuita, y otros 2 que están vestidos con la sotana, pero encima llevan un roquete blanco. Pues esos santos con los roquetes blancos son San Luis Gonzaga y Estanislao de Kostka, obras de Luis Salvador Carmona en la Basílica de Loyola. Después de todo este lío que os he contado, que hicieron unos retablos, que los destinaron a un santo, que luego no, que pusieron otro, que cambiaron el retablo, más o menos creo que lo he dejado un poquito clarito para las visitas. Y hasta aquí nos ha traído de sur a norte, con Carmona, nunca mejor dicho. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de